La palabra de Dios es vida y verdad. En contexto, desglosamos cada versículo para que descubras su poder y sabiduría en tu caminar con Cristo. Hola queridos hermanos, bienvenidos a Palabra en Contexto. En mi iglesia estamos estudiando la primera carta a los Corintios y hoy quiero que hagamos lo mismo acá, pero con calma, con profundidad y con claridad. Vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 1, pero no de forma superficial, sino de forma profunda. Veremos el contexto del libro, luego el contexto del capítulo y después vamos a profundizar en los 3 versos que para mí son los versos más fuertes y controversiales, los que realmente revelan el corazón de Pablo y el corazón del Evangelio. Así que si te gusta estudiar la palabra con fundamento, quédate porque esto está buenísimo. La primera carta de Corintios es una carta escrita por Pablo alrededor del año 54 o 55 después de Cristo, mientras estaba en Éfeso. Corinto era una ciudad muy comercial, cosmopolita, era rica, diversa culturalmente, estaba llena de templos, pero también estaba llena de pecado y profundamente obsesionada con la sabiduría humana, la retórica y el estatus social. En este contexto, los grandes maestros y oradores no solo enseñaban, construían seguidores que lo hacían sentir importantes a estos maestros. Era una sociedad donde tú valías dependiendo de quién te respaldaba, con quién estabas. Y ese sistema se coló dentro de la iglesia. Por eso 1 Corintios es una carta para corregir a una iglesia que adoptó la cultura de una ciudad en lugar de someterse a la cultura o al mensaje del Evangelio. El capítulo 1 no es un capítulo introductivo solamente, es estratégico. Pablo hace 3 movimientos claros. Primero, de los versos 1 al 9, les recuerda su identidad en Cristo. Antes de corregir, Pablo afirma, son una iglesia de Dios, son santificados, no les falta ningún don. Y les recuerda la fidelidad de Dios. Pablo corrige desde la verdad de quienes somos, no desde el rechazo. En los versos 10 al 17, Pablo expone el problema, las divisiones. Pero ojo, no eran divisiones doctrinales, eran divisiones de prestigio. ¿Quién era más que quién? Cada grupo usaba el nombre de un maestro como etiqueta espiritual. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo de Apolo, otros, yo soy de Pedro, y los que se creían más religiosos o los que se creían más avanzados en el Evangelio decían, yo soy de Cristo. En Corinto esto no era inocente, era una forma de sentirse superior espiritual y socialmente. Como tercer punto importante, en los versos 18 al 31 Pablo va al corazón del problema. La iglesia había mezclado la sabiduría del mundo con la fe en la cruz. Por eso este capítulo es una guerra entre dos reinos, vamos a decirlo así, el reino del orgullo humano y el reino de la cruz de Cristo. Vamos a desmenuzar los 3 versos más controversiales, que yo considero más controversiales del capítulo. El verso 10, Pablo nos dice que no haya divisiones entre vosotros. La palabra para divisiones en el griego que Pablo usa es schismata, esta de acá, un término que describe desgarros, no diferencia de opinión, es desgarro, como desgarrar una tela. En Corinto, seguir a un maestro era forma de ascender socialmente. La iglesia comenzó a reproducir esa dinámica. Yo sigo al fundador, que era Pablo. Yo sigo al elocuente, como Apolos. Yo sigo al apóstol Pedro, porque es el apóstol, él vio a Cristo. O yo soy tan espiritual que solo digo Cristo, Cristo y Cristo. No eran bandos, eran sistemas de superioridad espiritual. Pablo destruye esto con 3 preguntas. ¿Está Cristo dividido? No. ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en mi nombre? Estas palabras son fuertes, pero en otras palabras Pablo está diciendo, si Cristo no está dividido, porque ustedes sí lo están. Pablo da un golpe fuerte. La división no es problema organizacional, es problema cristológico. Sin Cristo en el centro va a haber división en una iglesia. Como segundo verso controversial voy a decir el verso 18. La palabra de la cruz es locura. Ojo que Pablo usa aquí la palabra en el griego es moría, la misma raíz de donde viene el término moderno morón, que es como de estúpido, algo sin sentido. No significa algo difícil, significa estupidez, como ya lo dije, absurdo, insulto a la lógica humana. Para el mundo antiguo, la cruz era lo más vergonzoso del mundo. Cicerón decía que la palabra cruz ni siquiera debía mencionarse,
Para un judío, un crucificado era un maldito. Eso lo puedes leer en Deuteronomio 21:23. Y para un griego, un Dios crucificado era algo contradictorio, algo que no tenía sentido. La cruz divide a la humanidad. Los que se pierden ven la cruz como ridícula, como estúpida. Los que se salvan ven en ella el poder del Dios viviente. La cruz no solo salva, la cruz expone. ¿Y qué expone? Bueno, nuestro orgullo, nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, de salvarnos solos. El mensaje central de Pablo es este: la verdadera sabiduría no se encuentra elevándote tú, sino humillándote ante el Cristo crucificado, ante el Dios crucificado. Eso es lo que Pablo quería mostrarles a los corintios. Y como tercer verso escogí los versos del 27 al 29. Dice que Dios escogió lo necio del mundo. Aquí viene quizás la parte más humillante y a la vez liberadora del capítulo, porque Pablo dice: Dios escogió lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Escogió lo que no es. Eso escogió Dios. Y cuando dice escogió, la palabra en griego que se usa es exelaxato, que es una elección deliberada, intencional. O sea, Dios no trabajó con lo poco que había o con lo que había. No, Dios escogió lo que el mundo desechaba. ¿Por qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. La elección no exalta al elegido, exalta al Dios que elige. Sí, Dios nos eligió, pero exaltémoslo a Él porque Él nos eligió, no porque nosotros fuimos elegidos. Y Pablo entonces lanza la bomba teológica: por Él estáis vosotros en Cristo. Por Él, por el Señor, por Dios. No por tu sabiduría, no por tu esfuerzo, no por tu capacidad. Por Él. Cristo no es un complemento espiritual. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Todo lo que necesitas está en una sola persona. Y por eso este capítulo termina así, de una manera espectacular. El que se gloríe, gloríese en el Señor. No te gloríes en tu iglesia, no en tu líder favorito, ni en tu pastor favorito, ni en tu cantante favorito, no en tu capacidad. Solo gloríate en conocer a Cristo. 1 Corintios 1 es una llamada urgente a dejar el orgullo, a dejar las comparaciones, a dejar las banderas humanas y volver al único centro legítimo de la iglesia: Cristo crucificado y resucitado. ¿Por qué? Porque Cristo es quien nos escogió, Cristo es quien nos llamó, Cristo es quien nos sostiene y Cristo es quien nos glorifica. Así que si este estudio te bendijo, te invito a acompañarme en el capítulo 2, en el siguiente, la próxima semana, donde voy a explicar cómo la verdadera sabiduría solo se entiende por el Espíritu. Esto es Palabra en Contexto y aquí todo apunta a Cristo. Así que Dios te bendiga.